Hoy te platicaré del asesinato de una coordinadora de giras de Adán Augusto López. Conocida como Lady Pestañas por unos peculiares tatuajes, Saima Soraya presumió el pasado 8 de julio ser la única mujer en el grupo de recibir a la corcholata Adán Augusto en el municipio de Poza Rica, ubicado al norte de Veracruz. 17 días después, la también ex candidata a alcaldesa fue asesinada a tiros afuera de un negocio familiar. Las condolencias llegaron inmediatamente, pero no por parte de los políticos a los que apoyó, sino de personas que la recuerdan por su activismo y labores altruistas. En este video te platicaré del crimen de una mujer cercana a quien aspira a ser presidente de la República. Bienvenidos al Caporal del 26 de julio, comenzamos. Fue asesinada en Veracruz una coordinadora de giras del aspirante a la presidencia de la República, el morenista Adán Augusto López. Fue asesinada Saima Zamora, la conocida como Lady Pestañas. Buenas noches, compañeros, maestra. Mi nombre es Saima Soraya Zamora García. Tengo 56 años, soy ama de casa, tengo la carrera de enfermería y ahora, bueno, pues estoy estudiando la carrera de leyes, de derecho en la UPAP. Me eligieron como candidata para la alcaldía de la ciudad, quedando en el tercer lugar. Tenemos hoy una regiduría por la que estamos trabajando. A consecuencia de esto, estuvimos dándonos a la tarea de seguir ayudando a muchas personas porque tengo una fundación. Por todo esto y por muchas cosas más, yo necesito ser abogada para poder ayudar a los que más lo necesitan y sobre todo para estar dentro del marco legal, garantizándoles siempre todos sus derechos. Gracias. Saima Soraya Zamora era conocida por su apariencia como Lady Pestañas. Ella se identificaba así, con ese apodo, y era coordinadora de giras de la corcholata Adán Augusto. Sin embargo, ya tenía carrera andada en el terreno de la política, activismo y también empresarial. Como pudiste escuchar, fue candidata a alcaldesa de Poza Rica por el partido Unidad Ciudadana en el año 2021, elección que perdió ante el morenista Fernando Luis Remes, pero que le permitió hacerse de una regiduría y de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento al Empleo, Niñez y Familia. Ella también fue reconocida por su activismo debido a que tenía una fundación con la que ayudaba a personas necesitadas. El video que acabas de ver es una presentación que ella hizo de sí misma ante una maestra en donde justifica sus motivos para estudiar y llegar a ser abogada. Apenas el pasado 8 de julio de este mismo año, Saima Soraya presumió en redes sociales que sería coordinadora en la logística para recibir a Adán Augusto en Poza Rica, Veracruz. Te muestro la publicación. Dice ser la única mujer en la coordinación para dar la bienvenida a nuestro amigo Adán Augusto López Hernández. Nos dio la oportunidad de demostrar que hacemos bien nuestras actividades con el mejor equipo. Esto fue lo que publicó el pasado 8 de julio. Saima Morales no solamente fue simpatizante de Adán Augusto López, sino también del morenista Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y también aspirante a la gubernatura de Veracruz. Ayer Saima Soraya fue asesinada en Poza Rica, Veracruz, alrededor de la 1:30 de la tarde, afuera del negocio familiar Muelles Rascón. Según los reportes de las autoridades, ella estaba en su camioneta cuando un grupo de sicarios la interceptó y le disparó en varias ocasiones. Ella murió en el lugar de la agresión con al menos 2 impactos de bala. Aquí andamos recogiendo ropa, zapatos, el pan y algo más, un poco de medicina para compartir. A casi 24 horas de este asesinato, al momento en que estoy haciendo esta transmisión, tras este hecho no ha existido pronunciamiento alguno ni mensajes lamentando la agresión por parte de Adán Augusto, de Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, ni a nivel nacional, a nivel estatal, ni a nivel municipal. Solo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz hizo esta publicación que te muestro en pantalla, que dice: la Fiscalía General del Estado informa que se ha iniciado una carpeta de investigación por los lamentables hechos ocurridos en el Boulevard Lázaro Cárdenas. Fiscales, policías ministeriales y peritos realizan trabajos de investigación para conocer la identidad y paradero del responsable de este homicidio. La fiscal reitera que, como en todos los casos en los que se agrede a las y los veracruzanos,
no habrá impunidad. Pero también al momento en que estoy haciendo esta transmisión no hay un solo detenido sobre esta agresión ni avances de las investigaciones hechas públicas. Esto ocurrió ayer en Poza Rica, Veracruz, y ayer también, al mismo tiempo que esta noticia consternaba al norte de la entidad, a 145 kilómetros de allí, más al norte, ocurrió esto. Y luego le quitaban los pantalones. Sí, pero comercial. Pero mi bombero los pantalones han llegado. No por las casas. Lo que acabas de ver es el incendio de al menos 10 vehículos de empresas y particulares en Tantoyuca, Veracruz, ubicado más al norte de Poza Rica. Este incendio fue provocado por pobladores originarios del estado de Hidalgo que se identificaron como integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. El incendio, la protesta y el bloqueo de la carretera de San Sebastián Chicontepec, según dijeron, fue para exigir justicia por el asesinato de su compañero Gregorio de la Cruz, quien era comisario ejidal de la localidad de Metlatepec, en el municipio de Huautla, en el estado de Hidalgo, quien fue asesinado en Chalma, dentro de territorio veracruzano, motivo del cual es que hicieron estas protestas dentro de Veracruz. Él fue asesinado presuntamente por su activismo político en la zona, acontecimiento que el Frente consideró que se trató de una ejecución extrajudicial con tortura de por medio. Sobre este hecho, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, negó los señalamientos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y aseguró que esta quema de 10 camiones fue producto de una pelea de borrachos. Que la motivación contra esta víctima de homicidio haya sido la que dice esta organización. Los indicios que se recogen es que sus propios acompañantes tuvieron una pelea y que todos provienen de la misma comunidad de Hidalgo. Lo que sucede es que se fueron a tomar a una zona de este lado. Recordemos que compartimos ahí en Huejutla, en los límites de Hidalgo y Veracruz, pues este municipio y territorio con Veracruz. Entonces, lo que tenemos es este homicidio con otra motivación muy diferente. Otro caso también ocurrido en Veracruz, del cual me han preguntado muchos de ustedes, es el asalto masivo denunciado en la autopista que comunica Veracruz con Puebla, a la altura de la localidad de Cumbres de Maltrata. De hecho, se trata de una zona que está en los límites con el estado de Puebla. Sobre este hecho, solamente Caminos y Puentes Federales informó de un embotellamiento debido a la atención de un hecho delictivo en el kilómetro 228 con dirección a Acatzingo. Te muestro el video que dio origen a la denuncia, dado a conocer en redes sociales por los testigos el pasado lunes 24 de julio. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más a rato con más información. Gracias. Esta carretera es solamente de un solo sentido hacia arriba y vinimos huyendo todos estos coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifle.